Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical. Todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. 3 hermosas lecturas que la Iglesia nos presenta en este caminar de la catequesis a este día, Ñandeyara, Omombe Uñandé Iñandé, a través de este 23º domingo del tiempo ordinario. UPAICINA número 23 de este domingo, Ñandeyara 33, en el 34 ya celebrará la gran fiesta de Cristo Rey. UPAICINA Ñanguajepe Juame, UPAICINA entonces llegamos a la meta, al camino hacia donde Dios nos está llamando. Ubalayan de GPS, santidad, bondad, generosidad, conversión. Bateco vaina. Vaya vaya ese, 23º maina. Ñandeyara ñande atoy siempre, Ñandeyara ñande noy. Ya llevo bonas anguaya peñandera peña y pucupona ya lleva a peña ya esa. Ya ya peñandera pisacuera, y ya esa peñande comunidad. La shegma lleva la shekauimiro, oye samara la poi mahala cañe. La cela anda jairo en la tupa ope con angayesa guama añan de yara dere ponase se cojana ahí a veces comunidad de agenduana peatua sube se conta jaibe tiene cuati jaño hinara sino que somos comunidad. La se mondamino hinara la sea poco se poco viejo pero vigina lleva anda ahí se va lleva eso es del Estado, eso es de la gente, eso es del pueblo. Haico entonces se hay puruchen éramos huesa y bueno con esa guama 23º domingo de mañana y lleva se icono pero voy a contrabandear entonces pues han ahí lleva la comunidad han ahí la ceneta lleva porque da ya pues la ibonaina hace gato ahí los bebés y ella el evangelio justamente recuerdo de San Juan, verdad, que decía que los soldados dice le preguntan y nosotros qué tenemos que hacer y dice y ustedes vivan la justicia, hagan lo que tienen que hacer. Anipende Pocoví, Pellapola Pellapona lleva, así como Dios les pide, sigan según, ahí está pues la famosa Torá, ¿se acuerdan? Torá dice las leyes, los reglamentos. Pero queridos amigos, ñandeco de Teitere ya les lleva las normas, leyes, Teitere y ley pona ya huerecoa. Daña cumplido, ya sabes ya. Así es que en este 23º domingo es un llamado profundo, ¿verdad? Para hacer un cambio verdaderamente. Y para seguir cambiando, porque tenemos que llegar hasta nuestra santidad. Bueno, va Ñandeyara en este 23º domingo. Estamos leyendo de la profecía de Ezequiel. Estamos en el capítulo 33, versículos 7 al 9. Así dice el Señor. A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Queridos amigos, entonces, es hermosa esta lectura. Pero aquí el Señor dice, nos pone como atalaya. Dice la atalaya que dice una guardia. Un mío ya pago el servicio militar hoy cuando pone vejina porque ya pone algo y la guardia, 24 horas, 12 horas, de cual pues haré, o lo que sea. Hoy con el cambio de guardia janeíana. Se mandó mala si me forista cuera lleva. No, indica estoy porque apitata, era este fin de semana apitata encerrado porque llamaba guardia. Qué interesante, por lo menos como una formación de conciencia con ambas con aña yaguerecoa.
Había la de Ezequiel. Queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando, y estamos hablando incluso del mismo nombre de este profeta, Ezequiel, fuerza de Dios, se dice la Ezequiel. Upeaco dice, hina lleva peñan de yara, o me eñan de pei imbarete pues, o me eñan de pei putu marangatu y catujanguay señan de abei Jesek, fuerza. Tengamos la fuerza suficiente de acuerdo a la propuesta del Señor, a la propuesta de Dios para hacer un camino de sanación interior y sobre todo de sanación para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra familia. Ya no por algo peñengo y por intereingo con Ezequiel y añade, mi pelotero canción ya lleva pero los mismos y peñande. Miren cómo dice el Señor. A ti, hijo de Adán, primera cosa. Ñande güero mandu, ahina que somos entre comillas Adán. Va a decir Adán. Adán quiere decir que somos limitados. Adán, o de la palabra Adama. Adama, hebreo, me dice, Dego betín, jamba dice la vos sos un limitado. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. A ti, hijo de Adán. Nemo mandu, ajina, inde, dego betín, yaguar, aire. Hija, eña tende que las etande. Eña tende ponague porque deres en tu ponada las etande. Primera cosa. Neatoy, nerenoi, ella puede sacar ponas angua veñan de yarañe eres. Te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Segundo elemento. Te doy una misión demasiado importante. Deru, des, de, yo que delante de tu llave, etcétera, etcétera, añané comunidad. Dereña al frente de la nación, dereña al frente de la iglesia, dereña al frente de tu comunidad, de tu capilla. Debe la romoína, te he puesto de atalaya. Va a decir la atalaya. Atalaya que dice, pe vigía, ya hemos oído, pe o mañana, más va do iba algún enemigo, hina bebe lleva, o janguay señane sorprende. Ah, a vos te he puesto de atalaya. Así es que cuanto ru oía, cuanto familia, pues veña y mea, ya y cuaga que veñan de yaraña de moina, o pepe, te donde te hape iba te, ya esa agua, va esa moina la situación. Hoy por la vaina tapa, hoy me ojina algún enemigo que le quiere dañar a tu hijo, que le quiere dañar a tu sociedad, que le está dañando a la economía de tu país, que le está dañando y está corrompiendo la mentalidad del pueblo, de la gente, etcétera, etcétera. Qué hermosa que es esta palabra del Señor. Jateco Ezequiel, o mañana veñan de Netán, lleva, o mañana, y bueno, añemita Paraguay vejey. Oye, bueno, oye, de vez. Tú eres atalaya, si eres verdaderamente cristiano. Tú eres aquel que tiene que mirar y se tiene que fijar cómo estamos caminando en nuestra vida. Cuando escuches palabras de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Apeando la atalaya. Queridos amigos, entonces, upea, ñande, ya sapeana, ya pues sacaponana, cuando escuches palabras de mi boca, ñande, yara. Dere mombe uta y subecuera, jaireta y subecuera, se pesa esa güey, sante, ni que hemos quinite. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no lo hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta. Ayer ureta de cuenta. O más nota porque entendemos, uy, supe, dere y supe. Y eso que es cierto, queridos amigos. Si nosotros a tu hijo, a mi hermano, a quien sea, yo no le digo a tiempo, mi hijo, Pedroga, pea de yucata, y entonces no penamos ahí vender, entonces más nota que tú estés, ¿por qué? Porque se va a destruir la vida, va a destruir la vida. Mi hijo, que ya que la tupa ope, que mi hijo, ella poner que las cosas, peisa peñante, ya lo llevo a ella, pero dónde eres yo, eres quien iría, quien de ayuda y oír. Entonces, bueno, él a la larga, oye, hundita de a las estallas con la de sociedad, vena. Mitanusú, etcétera, etcétera, lastimosamente, familias, matrimonios tan jóvenes, oye, hundipaje, ve. Él añañe hundipaña, porque daña gente, se venían de yarañe. ¿Pero por qué? Porque la atalaya, es decir, nosotros, los que tenemos que estar al frente, nañañe, hanañañe ese. Ñaquinini, etcétera, etcétera. Pero pues el Señor nos dice, a ti te pediré cuenta de su sangre, porque somos responsables, queridos amigos. Bueno,
ya yure que peñan de yara pica tu hanguay señan de ya yesa pe aya yesa cuaye pa ya huere coabe y peñan de coepe lo suficiente, ¿verdad? Para poder anunciar y para poder decir la verdad a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando la palabra del Señor en este 23º domingo del tiempo ordinario. Ya ese, ya bueno, guastajina, lleva a Ñande Yara, Ñande Atoy, Ñande ven la responsable hina, ven la verajana, la ven sociedad, ven cuyana, lleva. Ñande Yara me va a depender y conté mía, ella puede poner a vender a pea, lleva. A esa caja, cuando la pisa cuera, vea, va ella para escuela hoy coena
hamba eisha pajecuera oñeñandua nendie reguataja hendie cuera llevar y depo. Esa es el atalaya, decíamos, en la primera lectura. Ahora en esta segunda lectura leemos del apóstol San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 13, del 8 al 10. Hermanos, a nadie le deban nada más que amor, porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, el hecho de no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hará daño jamás. Por eso amar es cumplir la ley entera. Queridos amigos, más claro que esto, aguas e hijas a la gente. ¿Qué es lo que nos quiere decir, queridos amigos? Tan sencillo. Pablo, como nos escribe, ¿verdad? Y tan directo al mismo tiempo. Como decíamos en esa primera lectura, vos sos responsable, vigía, tenés que alertar a tu pueblo, a tu gente. Y aquí justamente el Señor nos está diciendo, y Pablo nos está alertando. En primer lugar, ¿qué es lo más importante? Penda PDB yanamba ebe ababebe. Anila edb timba ebe. Ani edb los famosos favores. Esto es interesante, ¿verdad? Porque Ñande ya debe formar la favor, pero a ver, Ñande la pisa cuera. Porque Ñandego normalmente Ñañe tindé lleva. Ñañe tindé la mondajave, Ñañe tindé la plata mía, Ñañe tindé la poderoso mía, Ñañe tindé lleva. Jaubea dice Gina, ¿por qué? Porque tienen el poder adquisitivo, el poder tal vez de la corrupción o el poder de otras cosas más lleva. Umiaña de Yaicuapona lleva. Justamente lo que está diciendo esa primera lectura. Diga tú, entonces la Yahueroquinije, sino que hay que decir las cosas que están mal. Y eso es lo que tiene que ayudar. Si no, te pediré cuentas a ti de su sangre, de la sangre de tu pueblo, de la sangre de tu gente, de la sangre de la infelicidad, de la sangre de los niños de la calle, de la sangre de tus indígenas abandonados, de la sangre de escuelas caídas, niños sin educación. ¿Japice ya es? La ñamuita o la ñandelista esta vez pericota sí porque peicua por una vez se vino. Se como menos hay cuajes en Duye Perú pero da hay cuá por una itería con detalles hey a la gente allí. Pero justamente por eso esta segunda lectura dice no deban favor a nadie más que amor. Veas, Rejal Juan de la Villa, aunque sea un pecador, aunque sea un corrupto, donde Rejal Juan de la Villa, pica tu hanguán, se le puede hacer después lleva, Rojal Juya lleva, ambos asan de la sepo, a añe en el día lleva, va a pica tu la lleva, porque ya de yaro me de tener oportunidad siempre. Ya de yaro me ella de la oportunidad, ya se hanguán, pemba es posible, huevi, ya ñemo en gueja web. Entonces, queridos amigos, esta lectura del día de hoy, la segunda, es fenomenal en este camino, ¿verdad?, de salvación y de cambio que el Señor nos está ofreciendo. Yandeco ya imagina en el 23º domingo del tiempo ordinario. No deban favores a nadie, solamente el amor. Porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. El que ama tiene cumplido el resto de la ley. ¿Se acuerdan de esa frase maravillosa también de San Agustín? Va, San Agustín coge hoy, ama y haz lo que quieras. Ella, pola ella posea. Yo recuerdo que eso yo utilizaba con los jóvenes, ¿verdad? Cuando hacía los campamentos, los retiros, ¿verdad? Con los jóvenes. Se mandó a buena, mitad de su cuera, salesianita, ¿verdad? Joven, en turno, miro, aroñe mongueta. Yo le decía así, ¿verdad? A los jóvenes, ¿verdad? Entonces, me mandó a mí esta frase de San Agustín, a calcular a mí, peñe, pero me quedé ama y haz lo que quieras. Vayas en la juventud, haz lo que quieras. Enseguida, y vamos a jugar, pero cuando en tu primera parte, ama. Porque, queridos amigos, justamente lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? El que ama tiene cumplido el resto de la ley. ¿Por qué?
Porque después te explica incluso, de hecho, de San Pablo, él no cometerá jamás, entonces, ningún adulterio, no votamos ahí, no acatamos allá va bepe, no mondamos allá va bepe, doyucamos allá va bepe, eres porque ojalá julas a pisar. Y entonces continúa, no robarás, no matarás, no envidiarás. ¿Por qué? Porque amas. El que ama, queridos hermanos, nunca te va a hacer una cosa negativa, porque ojalá va a enseñar de ya el julaño de la pisabe, ya el jubeñan de la pisabe, porque ya el jubeñan de yara. Porque hey, esa peñan de ñea lleva. Yandeco ya lle por ya jubere coñan de la pisabe, porque ñande ya eoibe, ñande ñebe, ay se yara anga. Ay se yanga ahí la gente, ay se yanga. Ay se yara anga, upea dice hina, de pupe a esa peñan de yara anga, la imagen de mi Dios. Queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, si nosotros verdaderamente somos cristianos, entonces esto tiene que ser el number one en nuestra vida. Y ahora, queridos amigos, justamente lo que viene a continuación, así como Pablo nos presenta y nos dice justamente, los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. Resumen en una frase, queridos amigos. La lectura de hoy es lo máximo. La lectura de hoy es justamente lo que nosotros tenemos que conquistar en el día a día por el amor, ¿verdad?, que tenemos que tener. El amor es lo esencial y lo fundamental. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una frase incluso filosófica, ¿verdad? Pero upea ñande ya huerecoa, lleva añamoí, lleva más vengo a añamoí, peñandere coebe y gatu janguaisa, peñandera pisacuera, o mío y coañandendía, o ñandú peñande yaran borajo. Ahí está. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. ¿Viste que te explica luego aquí San Pablo? Por eso, amar es cumplir la ley entera. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores, si se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros con el Evangelio de San Mateo. Y ahora, queridos amigos, nosotros leemos de los versículos del capítulo 18, del 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos
para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díganlo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Queridos amigos, qué linda esta lectura, qué lindo este evangelio. Aquí nos está hablando en primer lugar de la corrección fraterna. Ya es ahí, señor. Japea con ñande hinako 23 domingo vela ñandi yara o subraya hoy cuaca ñande hina lleva. Ñañamindu upona hanguaisa allá y cuapona hanguaisa. Nos hace caminar, ¿verdad, queridos amigos, en esto de amar al prójimo, ¿verdad? Amar al prójimo. La segunda lectura, como Pablo nos decía, mucho mejor, ¿verdad? Pero aquí es la corrección fraterna, porque la ñande ya es uno, peñandera pisabe, cato este ave y ñande, ya ya pota peipona mía, para la comunidad, para nuestra relación, para la propia sociedad. Y así entonces, queridos amigos, cuando nos está diciendo, si tu hermano peca, repréndelo a solas primero. Esta es una técnica o es una pedagogía, ya eso veo peisa lleva maíz va peñan de yara, ñanden bo ejina y ñande bueno, terejo ñe monguetán de la pisandie, terejo ñe bo que peñan de la pisandie, ñe bueno, alleva. Ereicho ben maíz paja, ñe comportana, maíz paja o japona. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Qué lindo. Porque en derecha poma, pendere ya poba ecue. Derecha poba en aba ecue, lleva porque ñande yara o moía lleva. En tu capacidad, en tu vida, pendere bebe. Esta fuerza sanadora, esta fuerza salvadora. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Ñande con yecua pona. Se haru mía, ñande yecua pona, lleva ba esa pa. Ya evan a mía de membucuera, ya evan a la ñande familia, peñande rogas, pube. Pero viste que hay también toda una técnica. Entonces, hay tantas cosas, hay psicología, hay 10.000 cosas. Ya pueden haber relación, pero lo importante es decir después al final la verdad. ¿Cómo decir la verdad? Y por la pinta que así formal la llevan de. Así lleva ya cacua mi hangua. Porque en de la y Japón Diego Anguare yo en de donde Japón te salta y te dice, ¿verdad? Cualquier cosa. La inmunda veres anguandere monda ande peana en de te lo mires yo. Pero por favor, te salta. A veces la incorrupto te joder emisión de donde incorrupto. Y va a informar a la situación a pesar. Entonces, queridos amigos, el Evangelio hoy, a pesar de esa dificultad, nos invita, ¿verdad? La comunidad cristiana. Este tiene que ser el verdadero cambio, queridos amigos. Este tiene que ser el verdadero cambio que nos ofrece el Señor. Dice, repréndelo a solas entre 2. Ahora, si te hace caso, ya has salvado a tu hermano. Pero si no te hace caso, en ese caso llama a otro o a otros 2 para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Y que llegue entonces en otro detalle. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Y esto justamente va a significar, ¿verdad?, que necesitamos también el apoyo de la comunidad. Tenemos que caminar juntos. Diga tú y entonces ñandela yaguataña neñón te lleva. Diga tú y ñandente avila ñañemoí, porque algunas veces pues en la forma de decir, en la forma de transmitir, no es fácil, porque ñande yo piras, la verdad pica y la ñandeñe, la verdad molesta, la verdad es como meter el dedo en la llaga. Esta expresión con ñande ya huerecola ya es jamás, la verdad la ya no veñan de la bisabe lleva. Entonces, un bojú veían de corazón, un bojú veían de corazón lleva.
Entonces, por eso aquí Él te está diciendo y te está dando algunas indicaciones. Entonces llama a 2 o 3. Siempre con esa sinceridad de corazón, ¿verdad? Porque queremos cambiar y queremos mejorar. Y esta es la propuesta del Evangelium. En hebreo la eugo quiere decir lo bueno, lo máximo. Eu en griego quiere decir entonces llegar a lo máximo, ¿verdad? Llegar a lo máximo, a lo más bonito, a lo más lindo. Y entonces el Evangelio, esa buena noticia, lo máximo, peñandeika actúa, ñamo sarambija, yaicuacaja, ñamo muajebe, ñandera pisacuera, justamente es esta noticia, el cómo nosotros tendríamos que vivir en la fraternidad, en el amor, en la concordia, en el cambio. Porque entero este hago ñandego ya es cola ñande falta, ya es cogo la ñande pecado. Entero este, a todos somos criaturas de Dios, somos limitados. Ya desde el Génesis capítulo 1, ¿verdad? Versículo 26, cuando dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Pues semejanza dice que nosotros somos limitados. Y andendas hay dioses. Nuestro verdadero pecado es Génesis capítulo 3, versículo 5. Si vos comés de este fruto, vos vas a ser como Dios. Estado ñande, pues te ve la huma después de fruto, vea, lleva. Y ese es el egoísmo. Ese es el verdadero fruto, ¿verdad? Del engaño. Porque ñande ñaimo, lleva, peñande yararejanica, tú, ñande yaico tranquilo, anda se torbai, se con la plata, se con apomondá, que esto, ñande hoy ve sociedad, ve hoy, lleva ya yo curipá, ñande hoy entonces, ñande con yaicuape, en todas partes, ¿verdad? La corrupción que campea, ñande ya es japonés, no ya po ahí, antes lo que te hago ya es igual. Ni se acuerda hoy cuando Dorovia y la, o Salvaina, ves avisar, lleva. Pero entonces se dan cuenta, queridos amigos, eso ya se llama, ese ya tiene otro nombre, eso ya es corrupción. Corrupción es pecupía, lleva ubeitema, vean de ereco y moi, para ya ferrata, porque ya se quedó hueco, se quedó vacío, ya no hay posibilidad, ¿verdad? Ante la corrupción, ¿saben qué? El único remedio es el cambio verdadero, porque eso pues ya se derrumba solo. La mejor expresión para eso es el famoso cupí, o carupaitema, ando pues todavía bebé. Y pirecuente más opita. Y entonces por eso dice, llamen a otros hermanos. Pero después al final dice, si no te hace caso, díganlo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considérelo como un pagano o un publicano. Queridos amigos, así entonces estamos reflexionando esta palabra del Señor. Y ahí tende lleva peñande yara hubo poco peñande corazón. Pero con criterios y valores del Evangelio de Dios. En un aspecto bien concreto, en un aspecto bien social de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no
Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Yarañe Dominical. Y este momento es el momento, ¿verdad?, que nosotros le llamamos así, Ñande Yarañe Responde, este segmento importante. Y yo les agradezco a ustedes siempre las preguntitas que mandan ahí a nuestros teléfonos, a los números que están habilitados de la Fundación Ñande Yarañe, de la Asociación de Fieles Laicos, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque así entonces nosotros, queridos amigos, podemos dar también pasos importantes en este diálogo. Va ela ñico temean, va ela ñico asean, va ela oua peña de apunto, va ela ñande yara lleva, ñande mo knuya hina, peña de ni aue, peña de apunto, lleva peña de recoebe, au peña ñande au peña ponanduja ya ñande yara, va esa pico ya poa en con amba ecoa, ña gendurirea lleva pendeñe, con angorero güero lo hubieras hacer pero recoebe. Pero ye pita sosenen y ella de yara lleva porque no gente hay para y balare ahora. Entonces, queridos amigos, ya pobre por la mía lleva. Primero, nos estamos haciendo el bien a nosotros. En la medida en que cada uno de nosotros vive de acuerdo a los principios y los valores de Dios, ciertamente que eso lo lleva a la comunidad. No nos olvidemos que nuestra conversión apunta siempre a la conversión a favor de la comunidad. Y bueno, ahora entonces miramos un poco hoy una palabrita que queremos nosotros compartir con ustedes, que es la palabra perdón. Porque a veces justamente el Evangelio este día no hay vender a visar conversión, que se pueda convertir. Pero sobre todo para que exista una verdadera conversión, necesitamos perdonarnos. Upealaña de ñañandúana, ¿verdad? Que Dios me quiere, su misericordia, su perdón. En la medida en que somos misericordiosos y presentamos la gracia y la fuerza de Dios con el perdón, ciertamente que después también existe un cambio en la persona. La persona cambia, ¿verdad? En la medida en que nosotros le ofrecemos ese amor. Ahora, queridos amigos, veamos un poco de un aspecto bíblico, un aspecto teológico. En la Biblia siempre es el pecador un deudor. Siempre el pecador está debiendo algo, está debiendo y está necesitando el perdón. Una deuda condonada por Dios. Entonces el pecador necesita pagar su deuda, el pecador necesita hacer algo para que pueda ser condonada su deuda, ¿verdad? Y entonces, condonación tan eficaz es el perdón que Dios ya no ve el pecado, ¿verdad?, de esa persona. O sea que el perdón es una condonación. Te doy, te regalo. Perdón. Dom, regalo, que está por encima de perdón, por encima de todo lo que muchas veces incluso nosotros podemos entender una cuestión lógica. Ya reco ciertas expresiones y hoy pea, no hay perdón y la gente. Pea, no hay perdón y la gente. Entonces quiere decir que el perdón es algo que está por encima de nuestras propias fuerzas, de Dios que condona nuestros pecados. Y así entonces queda como echado detrás, queda dejado detrás. Nuestras expresiones son hermosas, ¿verdad? Lo pasado pisado, ahí la gente queda detrás. O sea, estamos condonando. Pea la perdónina. Mira que tiene una significancia y una fuerza muy grande el perdón. Y así entonces todo lo que es el nasá, ¿verdad? Que es el pecado de por sí, el nasá, es expiado, destruido. Desde el Nuevo Testamento, Cristo, utilizando el mismo vocabulario, subraya que la condonación o remisión gratuita y el deudor insolvente, el deudor es insolvente. Diga tu moaya lleva a pagar la ser rescate. Y hoy de verdad la Biblia nos habla de eso, la palabra de Dios. ¿Quién puede pagar por su rescate? ¿Quién puede pagar por su salvación? Nadie. Solamente Dios, queridos amigos. Y en este sentido es que nosotros ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Y estamos viendo el perdón.
El perdón entonces es el rescate de parte de Dios que nos da algo maravilloso. El perdón entonces es algo que está, decíamos ya nosotros hace rato, por encima de nuestras propias fuerzas. Es un don por encima. Es una gracia de parte de Dios. Cristo entonces, utilizando este mismo vocabulario, subraya que la condonación o remisión gratuita al deudor insolvente, la predicación ahora, queridos amigos, la predicación primitiva, ahora tiene por objeto al mismo tiempo que el don del Espíritu, la remisión de los pecados, que es su primer efecto, y a la que se llama entonces afesis. Es decir, nosotros como somos purificados, somos lavados. Ya hay puro de muchas expresiones tenemos en este sentido. Confesamos el pecado para recibir el perdón, para recibir el lavacro decían, ¿verdad? O sea, el lavado. Ñande yohei, ñande mopoti, la lleva, ñandere yapona. Esa es entonces la forma como se entiende la fuerza y la gracia de Dios. Purificar, lavar, justificar. Y todo esto aparece ya en los escritos apostólicos, que insisten en el aspecto positivo del perdón, reconciliación. Y toda la Biblia prácticamente nos habla de el Dios del perdón. La definición de Dios siempre es un Dios que nos perdona, es un Dios misericordioso, es un Dios entonces que nos da la posibilidad para que nosotros volvamos al camino de la justicia. Desde aquí tenemos que entender, muchas veces hemos hablado, esta vez mañana lleva, que por encima de todo la definición de Dios siempre es la justicia. El pecado quiere decir, moralmente hablando, que hemos fallado, que no respondimos a la justicia de Dios, no respondimos a la justicia de nuestro hermano. Entonces la yeya po ahí no hinan de yeya po no peñan de yaro hipotá pe jiru hagüeñan de hape iba escueñan de yeya po va en hakuri anda yeya po. Entonces, ahora viene el perdón. El perdón es la oferta, el perdón es un don, es la misericordia que Dios nos regala. Pero ¿saben qué, queridos amigos? Nos ofrece para que nosotros podamos condonar, o Dios que condona nuestras deudas, en su misericordia y en su amor, para que nosotros caminemos ahora y hagamos bien las cosas. Pendo bonaba vea. Condonar significa eso. Te doy toda la posibilidad, te vuelvo a ofrecer toda mi gracia. Y que tu hanguay shandere moñe por un llegue pendere kobe. 0 kilómetros. Incluso hay instituciones y expresiones, ¿verdad? Fiestas muy interesantes en este sentido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. El famoso, ¿verdad? 49 años dicen que había una condonación total. El jubileo, el júbilo, la alegría, la condonación. ¿Por qué? Y porque todos tenemos que comenzar de cero. Todos tenemos de nuevo la misma posibilidad. Todos nos ponemos en la misma raya para comenzar a correr. Ñañe pregunta ya di para. Ñañe pregunta lleva ya por todos el mismo camino. Pero para que todos podamos hacer ese mismo camino, todos nos ponemos también con la gracia, la fuerza, las pilas que Dios nos está regalando, ¿verdad? Y entonces por eso nos está diciendo, ¿verdad?, que es para Dios ocasión de proclamarse Dios de ternura y de piedad, lento a la ira, rico en gracia y en fidelidad, porque nos ofrece el perdón. Entonces esta es la definición de Dios en ese momento. Dios es como característica. Le estamos definiendo con algunas de sus características. Que tolera la falta, la transgresión y el pecado, pero al mismo tiempo, queridos amigos, nos dice que no deja nada impune. Moisés puede orar con confianza y seguridad, es un pueblo de dura cerviz, pero perdona nuestras faltas y nuestros pecados y haz de nosotros tu heredad.
haz de nosotros tu heredad, Señor. Porque solamente contigo, ¿verdad?, nosotros podemos perdonar de corazón. Porque si no, nunca ya podemos hacer treita hoy. Es una fuerza que proviene de Dios y de su Espíritu. Atención ahora, queridos amigos. Humanamente y jurídicamente no se justifica el perdón. Humanamente y jurídicamente no se justifica el perdón. A ver, algo ya es agüilla y llevo. Entonces, ella hoy de pea, pende ella por vacué. Vean ahí perdón y de la gente. Vean ahí perdón. La dicen de ahí. El Dios Santo no debe revelar su santidad por su justicia y descargarla sobre los que le desprecian. ¿Cómo podría contar con el perdón la esposa infiel a la alianza? Ella que no se ruboriza por su prostitución. Vean de Jeremías capítulo 3, 1 al 5. Se está refiriendo a Israel. Le llama de prostituta a Israel, ¿verdad? No se ruboriza, o ya polo ya posea lleva. ¿Y será que le podemos perdonar? Se está haciendo la pregunta, ¿verdad?, el autor sagrado. Pero el corazón de Dios no es como el corazón del hombre. Y el santo no gusta de destruir. Lejos de querer la muerte del pecador, quiere su conversión. Queridos amigos, esto es tan cierto, ¿verdad? Nosotros humanos, personas humanas, tenemos en nuestro corazón y decimos, ¿cómo nosotros podemos perdonar a esta persona? ¿Cómo podemos perdonar si me ha fallado, si se ha equivocado? ¿Entienden? Cuando hay perdón y hay la gente. Y muchos, queridos amigos, viven en esa situación. Pea entonces, pea ahí cristiano. Pea ahí cristiano. Pea entonces barniz. Yo dice, yo soy cristiano porque pero no doy guay lo que significa verdaderamente el vivir como cristianos. Podemos tener nuestras faltas, nuestros errores, pero justamente la virtud esencial y fundamental de Dios es el perdón, la misericordia. Ayudarte justamente para que vuelvas a entrar en la justicia, para que vuelvas a entrar en esa definición absoluta y maravillosa que le define a Dios, que es justo por antonomasia, por esencia. Dios de por sí, en su definición, es justicia. Entonces Dios dice, lejos de querer la muerte del pecador, quiere su conversión. La ñandillara hoy botágola, ñande conversión. La ñandillara hoy botánico, que nosotros podamos hacer bien las cosas. La ñandillara hoy botánico, que nosotros podamos ser felices. Entonces, quiere la conversión del hombre para poder prodigar su perdón. Porque sus caminos no son nuestros caminos. Y sus pensamientos rebasan nuestros pensamientos en toda la cultura del cielo. Así es que, queridos amigos, esto es tan importante. Este es el mensaje esencial y fundamental de parte de Dios para con nosotros. Y aquí entonces, queridos amigos, es donde nosotros vamos a pedir ciertamente al Señor. Entender primero lo que significa el perdonar, perdón, donar, fuerza que está por encima incluso de lo que nosotros podemos razonar racionalmente, decir, perdón o lo que sea. Es un don, es la misericordia. Pero al mismo tiempo tiene un objetivo importante. En la medida en que nos damos oportunidades, nos damos chances para cambiar, ciertamente que la sociedad cambiará. Pero ñande allí para allí con ñaño ku ya guajan para ya siempre ya yo ya añaño canay añaño muñas allá disparado yo hewi, entonces no va a haber cambio, entonces no hay posibilidad. Entonces la pedagogía de la Biblia, la pedagogía de Dios es que nosotros, a pesar de que Igatúa lleva ñaño mañacu ya guajan para ya esa ñande la invití o yo he yagua esa yagua pirulla lleva oñona y no sea. Entonces es el momento en que miremos, reconozcamos y digamos, Señor,
solamente el perdón, solamente la misericordia, solamente cuando llegamos a lo más profundo del corazón del hombre, nos puede ayudar también, en primer lugar, a vivir en la paz y en la serenidad en la relación con los hermanos, pero luego también a construir. Ya pobe y pona mía, penderoga puebe guana, pendereco bebe guana, pende familia puebe guana, pendenetame guana. Hay que perdonarse, hay que ayudarse y hay que seguir adelante. Bueno, queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.